Te quería preguntar por Nueva York. Ya hace como medio año, ¿no? Que estás en Nueva York, ¿puede Y un ser? poco más, realmente desde abril, o sea Qué que bueno. ya acaba camino del año. Sí, sí, un cambio ¿Y qué ahora tal? mismo, pues ahora mismo mal porque hace un frío, o sea, te estamos Ya, haciendo este podcast en enero y es horrible. Claro, yo soy de Madrid y es verdad que hace frío, pero esto ya es otro nivel de frío que no estaba acostumbrada. Pero bueno, quitando eso, muy bien. Me gusta sí. mucho. Yo soy muy de ciudad, entonces me gusta mucho, es muy ciudad del FOMO, entonces todo el rato hay cosas, muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer, entonces es una etapa que estoy disfrutando, la verdad. Qué bien, Muy qué bien. guay. ¿Y estáis en la ciudad mismo o las Sí, bueno, afueras? estamos en Brooklyn. Vale, Nueva York tiene Manhattan, Brooklyn, Queens, como diferentes mini ciudades y estamos en Brooklyn porque es un poquito más tranquilo, porque es verdad que Manhattan es, aparte de de mucho más locos. caro, mucho más caótico, más ruido y esto es un poco más, no, obviamente no es un pueblo, pero un poco más tranquilo. Mm. Qué bien. ¿Y te puedo preguntar por qué Nueva York? Sí, bueno, fue por una cosa de mi marido que le ofrecieron un traslado y había varias ciudades y esta fue la más chula. Qué bien. Nos gustó. Hombre, Mm. me gusta como destino, ¿eh? A ver, si te destinan a ciudades, una buena ciudad para ir es Nueva York, seguro. Sí, sí, Porque, además a nivel de creación y tal, hay muchas cosas también. Entonces, al principio me costaba un poco, pero ahora ya estoy yendo como a más eventos y sí que hay, por ejemplo, Gumroad hizo un board o algo así en ujú, público aquí. qué Entonces, bueno. como que sí que estoy intentando seguir un poco este tipo de empresas que me gustan y que sigo de normal, pues para verlo un poco más de cerca. Entonces, esa parte también está chula, que me queda también por explorar, pero es algo que me llama mucho, porque en esta ciudad está como, hay muchos creadores también, vas por la calle y ves a la gente grabar, o sea, a mí es, yo empecé un canal de YouTube estando aquí y es la primera vez que no me da vergüenza. De hecho, en Madrid, que estuve en Navidades, grabé algo y es que se me hacía muy raro grabar cosas ahí. Y aquí es como tan normal y todo el mundo está como con el móvil en la mano o grabando cosas que no te sientes como tan raro. Bueno, aparte, como hay gente tan extravagante, pues nunca vas a ser el raro. Pero eso me ha fomentado un poco la creatividad. Entonces, eso también me gusta de la ciudad, que es como más activa en ese sentido. Qué Mm. bien, qué bien. Al final es como aquello que ocurría cuando los móviles, ¿no? Que veías la Claro. primera persona por la calle con un móvil y todo el mundo le miraba, ¿qué está haciendo este tío? Está vacilando a todo el mundo porque tiene un móvil, ¿no? Y luego ya nos pasó. Lo mismo pasó con los cascos, ¿no? Yendo por la calle y yo creo que va a pasar en breve también con los móviles, con las cámaras incluso, ¿no? Que ya sea más normal ver gente por la calle grabando cosas y que nadie se gire a ¿qué está haciendo este loco, ¿no? Entiendo que Ya. en Nueva York ya pasa un poco eso, ¿no? Sí, que de repente ves a la gente grabando y es como normal, pero es verdad que a mí en Madrid, o por lo menos en España, te haces como de, oye, que no quiero Sí. salir en el vídeo de la persona. O sea, como yo creo que estás como más atento. También aquí está la cosa del idioma, que como aquí la gente está hablando como diferentes idiomas, tú cuando estás en Madrid casi todo el mundo habla español, entonces es como que de repente se escucha todo. Aquí yo puedo estar hablando en mi idioma y mucha gente no me va a entender, entonces también es Claro, eso. te sientes como un poco más íntimo, ¿no? En este sentido. Sí, a pesar de que hay mucha gente, te sientes como tú muy íntimo. Y luego la gente es muy individualista también. Ya, Entonces es como que cada uno va a su rollo, que eso es una cosa negativa. Cada uno va a su rollo, todo el mundo mira por él, entonces te da un poco igual. Probablemente la gente no esté atenta a lo que estés haciendo tú, que yo creo que igual en España sí que si vemos a alguien grabando o haciendo un TikTok incluso o algo así, es como que tendemos a cotillear un sí. poco. Sí, sí, Mm, enseguida todo el mundo se gira a ver qué está Sí, haciendo aquí este hombre o esta sí. mujer. Sí, sí, Mm. sin duda. Pues me ha interesado mucho esto que comentabas de la actividad alrededor del mundo de los creadores de contenido y la creación de contenido, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Además de lo de Gumroad que has comentado, ¿a qué otros eventos has localizado por ahí que tengas ganas de ir? Pues, a ver, hay mucho también de startups, porque a mí también me gusta mucho el rollo startup, producto. Por ejemplo, esta tarde voy a ir a uno que es como una mesa redonda que va, una es de mujeres, que también eso está Ujú. guay porque hay como más diversidad. La product manager del table, de otra cosa. Mm. Entonces, bueno, pues todas las empresas así no code que seguimos y tal, pues por ejemplo a ese voy a ir. Luego hay muchas actividades gratuitas de diferente, por ejemplo, estoy pensando en Pinterest, también hacen actividades como muy por temáticas, de repente, o enfocadas en e-commerce, o enfocadas, aquí hay mucho producto beauty, entonces pues también hacen muchas cosas para creadores de ese mundo beauty. Entonces, bueno, pues voy investigando también, porque yo llegué aquí y tampoco sabía por dónde buscar. Entonces, me voy apuntando a todas las newsletters que veo, voy investigando por TikTok, gente más o menos que crea cosas, y eso es parte de mi tiempo libre que lo invierto en investigar, porque hay
tanto volumen y no hay un lugar, bueno, en España yo creo que tampoco, donde se filtre todo lo que queremos consumir. Entonces, mira, pues hay una oportunidad de un lugar donde se junten todos los eventos o cosas así más enfocadas para creadores. Pues mira, sí, pues me parece una propuesta súper interesante. Ahí queda la idea del proyecto este en el aire. Sí, que lo haga alguien porque yo no tengo tiempo ya. Y Olga, ¿tú estás trabajando por cuenta ajena o estás full time con tu propio emprendimiento? Pues estoy full time con mi propio emprendimiento. Sí, yo trabajaba, mi último trabajo por cuenta ajena fue con Product Hackers, que lo dejé en mayo de 2022 y ya va a hacer 2 años este año. Y empecé a trabajar por mi cuenta como freelance primero y luego cuando llegué aquí a Estados Unidos por un tema fiscal he abierto una LLC, que es como una empresa, pero realmente la operación es bastante parecida. Y trabajo en temas de marketing y growth para clientes de diferentes e-commerce, SaaS, diferentes temáticas. Entonces ayudo con parte de, algunos también con la parte de contenido porque lo tengo muy interiorizado, otras partes más de experimentación, email marketing, un poco me voy adaptando un poco en función de las necesidades del cliente. Y bueno, la verdad es que contenta. Eso a nivel, que eso es lo que me da de comer real. Y luego aparte también dedico mi tiempo a mi newsletter, que tengo una newsletter desde septiembre de 2021, o sea, este año va a hacer 3 años, que tengo una que escribo todas las semanas y ahora he abierto una parte también de pago que luego si quieres lo comentamos. También tengo un podcast que se llama Growth y Vida, que también luego lo comentamos porque estoy un poco en crisis con el podcast. Y luego también al llegar aquí me ha dado un poco por hacer YouTube porque me llama mucho ese canal, ese tipo de contenido y bueno, pues estoy empezando a hacer experimentos ahí. Y luego también creo en LinkedIn, Twitter, un poco más también por marca personal y porque realmente casi todos los clientes que tengo me han venido por redes sociales. Entonces intento cuidar un poco eso porque es mi canal de captación principal del trabajo en sí. Qué bueno. Has soltado aquí un montón de cosas que ahora iremos desmenuzando, ¿no? Porque has dicho muchísimas cosas interesantes. Sí que es verdad que he notado el uso de la palabra experimentación y growth más de una vez, con lo cual ahí hay un ADN que creo que te ha quedado de Product Hackers, ¿eh? Sí, claro. Total. Qué bueno. Vale, vamos por partes. Empecemos, si te parece, empecemos por cronológicamente. De todos estos canales que tienes abiertos con contenidos, ¿cuál fue el primero? El primero fue la newsletter. Que realmente la newsletter, yo estaba en Product Hackers en ese momento y estaba con unos compañeros que eran Pablo Pérez Manglano, Juan, Juanma, todos tenían un side project aparte y yo estaba ahí yo en plan, yo también me quiero crear algo aparte porque me gusta, bueno, ahora que lo pienso empecé antes el podcast, pero bueno, empiezo con la newsletter porque es un poco más, fue a tope de constancia. Entonces, hubo un momento que yo dejé Madrid, esto es importante porque un poco el contenido al principio se enfocó en eso, yo dejé la ciudad de Madrid porque como Product Hackers era en remoto y mi novio, marido, también trabajaba en remoto, pues dijimos, bueno, pues dejamos nuestro piso y nos vamos a vivir un poco en remoto. Y entonces yo a raíz de eso puse un tuit y dije, oye, dejo mi casa en Madrid, empiezo en Cádiz o algo así. Bueno, ese tuit se hizo viral. Yo tenía como a lo mejor 300 seguidores en Twitter en ese momento y ese tuit de repente empezó a hacerse con muchos likes, muchos comentarios, muchas preguntas. Y fue el 1 de agosto de 2021. Y ahí dije, vale, tengo que aprovechar este tirón porque yo en ese momento no tenía ningún tipo de audiencia. Aunque quisiera crear algo, no sabía muy bien por dónde empezar. Entonces, a raíz de que ese tweet se hizo un poco grande, aproveché, hice esa misma tarde, lo comenté con mis compañeros en plan, chicos, me ha pasado esto, tal. Y nada, entonces creé una landing con MailChimp y ahí puse un segundo tweet que dije, oye, a quien le interese este tema, voy a empezar una newsletter para compartir mi historia viviendo en remoto. Y entonces ahí conseguí, pues no me acuerdo, pero creo que como 300 suscriptores, que es un huevo para... Yo no tenía a nadie. Y gracias a un tweet, pero dije, lo empiezo el 1 de septiembre, porque justo me parece que me iba a ir de vacaciones y dije, no voy a empezar una newsletter el 1 de agosto, me espero a que se vaya creciendo un poquito la lista con Twitter y ya el 1 de septiembre empiezo. Y entonces me hice como ahí un plan de contenido, porque claro, yo en ese momento no sabía ni cómo iba a ser mi newsletter ni nada. Entonces me di ese tiempo como para estructurar un poco cómo la quería hacer y de qué iba a hablar. Pero fue por puro FOMO de tengo que aprovechar este momento
y luego ya creé el contenido. Entonces fue un poco al revés ahora que lo estoy pensando. No, pero está muy bien y esto a menudo pecamos los creadores de contenido de esperar demasiado, como siempre, como todo, ¿no? No, que todo esté bien planchado, que sea perfecto a lanzar cuando yo esté redondo. No, y me parece muy interesante el enfoque de decir, oye, de momento voy captando gente, que se apunten aquí, ya que tengo ese momento, ¿no? Que ha pasado algo en Twitter, pues lo aprovecho, que se apunte la gente y luego ya pensaré, pues, qué les cuento y sobre qué escribo. Pero, ostras, bien, estuviste rápida ahí. Sí, sí, estuve rápida y menos mal porque fue la oportunidad de no partir de Claro, cero. Porque yo entiendo que una persona cuando empieza una newsletter de cero absoluto es como, vale, al principio estoy hablando a la nada. Y claro. entonces en ese sentido, pues yo cuando lancé ya esa primera edición, por lo menos supe que estaba alguien. También en ese momento, ahora cuando ponías una landing no te penalizaba Twitter, porque es que ahora a lo mejor no hubiese sido Sí, así, sí, sí, hubiese sido súper diferente. Entonces esto fue en seguro. 2021, que los links todavía se llevaban y funcionó bien. Entonces, nada, empecé, lo que sí que, y como intento siempre trasladarlo, a mí me gustan las newsletters que tienen como una estructura. En plan, como que no es te escribo y ya está, sino que yo quería tener ciertas cajitas porque sabía que me iban a ayudar luego a seguir completando. Porque si no, a mí con el síndrome de la hoja en blanco esta que tienes que partir de cero me cuesta. Entonces me gusta como que ya haya algo. Entonces me inventé varias secciones, algunas siguen y otras no, porque ha ido evolucionando muchísimo. De Claro. hecho, no me acuerdo ni, creo que le di un nombre a la newsletter, pero ya creo que no existe, porque ya no es ese. Pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno, en definitiva, que hice un plan de contenido de estructura y me marqué el tema de la newsletter de septiembre a diciembre para decir, oye, pues ya ahí fui muy organizada, luego a lo mejor no lo he sido tanto. Y nada, y empecé a la newsletter así y creo que conseguí los 1000 suscriptores. O sea, bueno, fui muy constante, cada semana, cada miércoles había newsletter. En ningún momento pensaba monetizar, era más compartir, conocer gente, creé una sección donde hacía una entrevista a un nómada, entonces pues también había interacción con las personas de la lista. Y luego ya hubo un momento y poco a poco iba creciendo, pues a lo mejor 200, 150 al mes, algo así, más o Nada menos. mal, nada mal. Bueno, igual un poco menos, no me acuerdo. Me acuerdo que en verano, o sea, menos de un año después llegué a los 1000 suscriptores. También porque ahí yo en ningún momento pensaba en monetizar. Pero ahí, como justo había estado en Canarias, se me ocurrió vender una guía de Canarias para nómadas. Entonces, eso lo hice a través de Gumroad y esa fue como mi primera monetización de la newsletter. Y a raíz de eso también me entraron un montón de suscriptores free. Y nada, y ahí esto, o sea, y la newsletter siguió y ha seguido hasta ahora. Bueno, o sea, te cuento un poco toda la historia, no sé si Sí, sí, quieres. dale, dale, tú ve disparando. Vale, estoy también haciendo memoria porque en realidad ha pasado bastante tiempo. Entonces, nada, cuando llegué a los 1000 suscriptores sí que tuve algún patrocinio, porque en ese momento yo creo que sí que había, ya estamos hablando de 2022, había muchas newsletters con patrocinios. Yo, por ejemplo, seguía la de Café y Negocios, la de Jaime Mesa, y veía que ahí había algo. Y entonces sí que empecé a negociar con algunas marcas para hacer algunos patrocinios y tuve algunos. Pero te confieso que no es lo que más me gustaba, porque a nivel de, o sea, algunos sí que, por ejemplo, cuando he hecho patrocinios con otras newsletters sí que me ha funcionado bien y a la otra persona también, porque está muy claro el objetivo, ¿no? Que es conseguir leads, pero cuando son productos así más de venta, no confiaba tanto en que eso fuese a funcionar. Y porque creo que a nivel visual yo muchas veces me salto el patrocinador, sinceramente, entonces no confiaba al 100% en este tipo de mecánica de monetizar. No acaba de encajar con lo que yo quería mostrar en la newsletter, que al final es una newsletter muy personal, donde Claro. cuento un poco mis tips, cosas mías, reflexiones y tal, y no acababa de ver un patrocinador de repente de algo random o lo que sea. Entonces, ahí decidí no tener patrocinadores y también tuve un poco de crisis porque dices, vale, estoy creando contenido todas las semanas y no estoy recibiendo un euro y yo sé que a la gente le interesa lo que estoy haciendo porque la gente me contesta, me Claro. pregunta, tengo muchos clics en los enlaces que pongo. Entonces, ese tipo de, claro, llega un punto cuando ya llevas 2 años que dices, ¿qué hago? ¿Pongo esto de pago? ¿Vuelvo a abrir patrocinio? O sea, yo creo que he tenido muchas dudas en ese sentido, porque hay veces que, no sé si a ti te pasa, que creas algo, es gratis y la lanzas un poco al aire, sí que tienes feedback, pero no del 100% de las personas.
Entonces me sentí un poco tonta a veces, el hecho de estoy creando algo gratis y realmente no sé si me está reportando todo el esfuerzo que me está haciendo, ¿sabes? O sea, he tenido como momentos así Sí. antes de lanzarlo del pago. Yo creo que no estás sola en eso, que muchos pasamos por ese proceso y que es natural, porque al final es, bueno, inicialmente no deja de ser un experimento que ves que empieza a funcionar. Luego hay una serie de recompensas emocionales, ¿no? Porque al final la gente te lo agradece, te comenta y eso te llena. Además, tú en el proceso aprendes, porque al final tú aprendes cómo crear ese contenido, cómo ordenarlo, cómo estructurarlo. Por lo tanto, estás en un proceso de aprendizaje tú también y eso te va llenando, ¿no? Pero llega un punto que todas estas recompensas están como superadas, ¿no? Que es, vale, ya he aprendido a hacer un contenido, he aprendido a estructurarlo correctamente, a comunicarlo correctamente. Ya sé que gusta porque veo las aperturas, porque veo los clics, hay respuestas, todo esto está muy bien, pero llega un punto que necesitas un poco más, ¿no? Necesitas otro incentivo para continuar creando, ¿no? Y claro, no dejan de ser horas que al final tú podrías estar destinando a un cliente y que se podrían materializar en dólares, en tu caso, en la cuenta, ¿no? Con lo cual te empiezas a hacer preguntas de, oye, ¿qué podría hacer para monetizar esto? Y aquí es donde entran muchas opciones que tú has comentado, ¿no? El patrocinio puede ser una, el vender productos digitales, el convertir eso en una captación de leads que te permita tú hacer consultorías, hacer servicios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aprovechar un poco todo esto es lo que en la mayoría de los casos acaba configurando una fuente de ingresos que puede compensar lo que estás haciendo a nivel de esfuerzo y de tiempo. Total. Y también ahí yo siempre intento divertir, o sea, que el proceso me divierta también, Claro, porque esto lo hago a mí esencial, sí, sí. que me gusta escribir, o sea, es Sí, una sí. cosa que disfruto y ya no sé no escribir en un martes, que realmente casi siempre lo hago un día o 2 días antes, ya es como parte de mi rutina, pero sí que he intentado siempre hacer pequeños cambios. Por ejemplo, un cambio que hice interesante fue que he comentado al principio que yo empecé con MailChimp y en enero de 2023 me mudé a Substack. Porque, primero, justo MailChimp hizo el cambio de que ya empezaba a cobrar a partir de 1.000 suscriptores, creo, y yo ya estaba en ese entonces por 1.000 y pico. Dije, paso de pagar a MailChimp, que tampoco es que esté contenta, no hay preview del contenido del email, o no me acuerdo, no estaba del todo contenta y dije, me voy a Substack porque veía muchas newsletters que estaban creciendo en esa plataforma y dije, pues me voy aquí. La parte mala, pues es que no puedes crear flujos ni nada, pero en ese momento a mí me daba igual. Y he de decir que estoy muy contenta con ese cambio, que ya ha pasado un año, porque he conseguido muchas, o sea, ahora de forma orgánica consigo suscriptores todos los días, porque tengo newsletters que me han recomendado, me ha posicionado bien en Google, entonces cambio súper bueno. Y eso también fue un poco de motivación de, venga, pues pequeños cambios que puedas implementar en el contenido que haces. Yo, en este caso, fue una migración que es un poco, a lo mejor, más heavy, pero luego crear una sección nueva, o mandar audios, eso también lo he hecho. Mandar audios de repente en la newsletter con Substack, que sí que se puede. Pues cosas así, a mí me divierte hacer ese tipo de cambios. Entonces, aparte de monetizar o no monetizar, a mí me tiene que divertir estar haciéndolo. Entonces, Total. estas son cositas que he ido implementando. Claro, que como voy haciendo, me van viniendo, pero por ejemplo, la migración fue una. Y nada, entonces también yo tengo un contenido muy enfocado, ya también le di mi nombre a la newsletter que se llama Emprende en Remoto, porque desde que ya empecé a trabajar por mi cuenta, pues hablaba de muchos temas, de lo que era pues montártelo por tu cuenta, a nivel emocional, a nivel organizativo, herramientas, un poco todo eso. Y sí que veía que había interés en muchas cosas de las que hacía, tipo pues cómo me organizaba para crear el contenido, cómo me organizaba para hacer la newsletter, el podcast, bla, bla, bla. Porque todas las cosas que yo iba haciendo siempre las compartía en la newsletter. O sea, la newsletter era como mi medio donde yo, oye, que tengo un podcast nuevo, pues lo pongo. Pues como mucha gente, pues lo pone ahí. Y entonces ahí de repente se me ocurrió el hecho de decir, oye, pues igual todas estas cosas que yo tengo muy interiorizadas y que hago, lo puedo poner en un formato más premium y enfocar una serie de newsletters en contenido más tipo píldora, pero más práctico. O sea, porque mi newsletter al final gratis es más personal o donde yo comparto que no te voy a hacer una planificación específica, tú no estás pagando por ello, por lo que tú pues no puedes esperar nada en concreto, pero con la de pago sí que vas a aprender pues cómo hacer un podcast, cómo tener una newsletter, cosas así que sí que te van a servir a ti si quieres ser creador o emprender o tener una marca personal.
Y nada, y eso es lo que estoy ahora. Realmente no lo publicité mucho porque primero lo quería comunicar a la audiencia. En ese momento yo tenía como 2.000 suscriptores o un poquito. Ahora mismo estoy en 2.060. Y esto lo lancé en diciembre, o sea que realmente llevo un mes con Muy la poco. newsletter. Vale. Llevo muy poco. Entonces mi estrategia era, o sea, bueno, mis ideas en la cabeza eran, yo quiero monetizar mi newsletter, pero no quiero hacer más trabajo del que estoy haciendo, porque no me puedo comprometer a de repente crear un producto paralelo que sea una newsletter premium y una gratis. Entonces dije, vale, pues porque ya me está llevando mucho esfuerzo y tiempo. Yo considero que realmente me deberían pagar por la gratis, pero bueno, como eso no lo quería, no quería como, pues ahora esto cuesta, sino que te voy a dar algo diferente. Entonces, decidí hacer una newsletter gratuita para todo el mundo y una newsletter de pago solo para suscriptores. Entonces, de esta manera sigo manteniendo lo que hacía siempre, pero lo he reducido a 2 al mes y otras 2 al mes son píldoras específicas de contenido. Entonces, yo hice un plan de 3 meses de contenido premium y así la gente sabía a lo que se iba a apuntar. Porque, bueno, y entonces estoy en eso. Substack, por si alguien quiere tener una newsletter de pago, Substack te da la opción de tener un pago mensual, un pago anual y un pago como, no sé cómo lo llamo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como random, que es como un paso más allá, que es un poco más caro. A mí me hubiese gustado tener trimestral, anual y el random este que pone, porque el mensual me parece muy poco a nivel de estrategia, es muy malo realmente porque tú cuando pagas un mes tienes acceso a todo lo que ha habido anterior, no lo puedes escapar con Substack. Yeah. Entonces, en el momento que a lo mejor de repente tengan muchas ediciones, no es justo que una persona que ha pagado el mes 8 tenga acceso a todo lo que ha habido antes y el que ha pagado el mes 1 solo al mes 1. Entonces, bueno, son cosas ahí que la plataforma me limita, pero en ese momento era lo que más me convenía para empezar. Entonces, Totalmente un rollo, normal. póngame cosas porque no sé. No, genial, genial. Está muy bien porque así nos hacemos una composición del lugar de la newsletter y ahora te puedo preguntar cosas concretas que me interesan mucho. Como por ejemplo, ¿cómo diferencias el producto gratuito del producto de pago? ¿Cómo le has contado eso a tu audiencia para que entiendan bien? Porque al ser el mismo canal, ¿no? Al ser newsletter ambas cosas, a veces puede resultar complicado, complejo, explicar bien qué es una cosa y qué es la otra. ¿Dónde termina lo gratis y empieza lo de pago? Sí, bueno, yo le he dado otro nombre. Es Emprende en Remoto, Vale. la normal, y Emprende en Remoto Academy, la de pago. Bien. Entonces ya es como, vale, ya esto es Academy, que es como si fuese un mini cursito. Tienen otros emojis. El normal tiene un emoji de una cartita, el de la cartita con un corazón, y el de Academy tiene un diamante. Entonces, siempre que en el asunto aparece o el diamante o el sobrecito con el corazón. Eso a nivel como un poco más visual para que se comprenda, porque al final luego hay gente que a lo mejor te sigue, pero no te sigue al detalle. O sea, hay como muchos tipos luego de suscriptores. Claro. Los que no te siguen mucho, pues para que lo medio entiendan un poco. Siempre lo que hago también es enviar una preview cuando lanzo la de pago, bueno, que en realidad es que llevo como 4, tampoco llevo mucho, pero bueno, lo que estoy haciendo es que lanzo la preview porque Substack te deja enviar la preview y luego, si te quieres suscribir, pues te puedes suscribir directamente. Y nada, entonces siempre la introducción la mantengo similar y te pongo un poco como el caramelito de este es el contenido que vas a ver, si te quieres apuntar te apuntas y los que ya están suscritos pues les sale directamente todo. Y nada, y fue explicarlo, o sea, lo expliqué en su día cuando decidí tomar la decisión durante 2 semanas, me parece que en la newsletter lo conté y luego en todas las newsletters gratuitas también siempre hago mención a la otra de, oye, pues la siguiente semana vamos a ver esto y tal. Y un poco así lo estoy haciendo, así lo diferencio. Es muy interesante porque has dicho varias cosas interesantes. Primero, que evidentemente utilizaste la gratuita para anunciar la de pago, pero entiendo que al final lo que estás haciendo es que ellos reciban, si son de la newsletter gratis, están recibiendo 4 emails igualmente al mes, uno cada semana, solo que 2 siguen siendo como eran, ¿no? Y 2 son como este pequeño abstract de la de pago, en plan, bueno, tienes aquí eso, que sepas que hay la opción de pagar y que ahí puedes consumir más. Y esto me parece muy interesante porque, digamos que alteras poco la relación que había hasta ahora, ¿no? Porque les sigues proveyendo la misma newsletter con el mismo contenido que tenían hasta ahora, solo que bajas la frecuencia y le vas mostrando la patita, ¿no? De lo que es de pago.
Y esto me parece muy interesante para ellos también. Sí, justo. Aquí un dato que no es tan bueno es que mucha gente, yo normalmente, he tenido que, por la gente que tenga Substack, yo no sabía cuánta gente se desuscribía por edición. Lo tienes que poner desde ajustes. Entonces yo lo que he hecho ha sido ponerme desde ajustes que me llegue un email cada vez que alguien se desuscribe para tener el dato, porque no lo tenía. Entonces, en el gratuito, obviamente siempre se me desuscribe alguien, pero no es muy exagerado. En general, a lo mejor tengo 2 o 3, no mucho. Pues, bueno, igual a lo mejor algún día un poco más, pero cuando lanzo la de pago, Lo mucha gente notas. gratis se desuscribe. O sea, eso sí que lo he notado y me da rabia porque dices, joder, tío, o sea, ¿qué más te da que solo estás recibiendo un email? Que no te estoy tampoco aquí poniendo una pistola en la cabeza. Y sí que se me suscribe mucha más gente. Entonces, Normal, pero al final lo hablamos otro día con Mario y Peris, que se vinieron al podcast el episodio anterior, ¿no? Al final, bueno, si hay gente que no está interesada en tu producto de pago, al final tampoco es gente que te interese, ¿no? Mira, pues ya está, hasta aquí la relación, ha durado un tiempo, ha ido todo bien, pues cada uno por su camino. Igual que ocurre con la gratuita, que es 100% normal que de repente haya gente que cambia sus intereses, que se canse de tu contenido y que quiera otro y ya está, y están amigos, ¿no? No pasa nada. Igual en un tiempo vuelven, quién sabe, ¿no? ya, sí, total. Pero bueno, que es curioso cómo cambia el comportamiento cuando lanzas la gratuita y cuando lanzas la de pago, que la gente se suscribe. Totalmente Como, normal. ¿Y qué tal te ha, ya llevas un mes, es muy poco, ¿eh? Pero qué tal te ha funcionado a nivel de conversión? ¿Qué precio le has puesto a la sí, justo newsletter de hablaba de pago? eso. Sí, pues mira, no tenía mucha idea yo de qué poner. Entonces puse 8 euros el mensual y 59 euros el anual, que en realidad es súper bajo. Pero bueno, y luego tuve uno que era 99 anual, que era con una consultoría mía. Y de Bien. esas, por ejemplo, de esas solo me cogieron 4. Bueno, O sea, en el primer lanzamiento conseguí como 20 suscriptores, de 2000 casi. Y ahora tendré como 30, más o menos. La cosa es que la mayoría de la gente se apuntó en el lanzamiento y luego, newsletter a newsletter que iba enviando, a cuentagotas va entrando gente. Lo curioso es que la gente que se apuntó al principio, casi todo el mundo se apuntó al anual, y los que se van apuntando más a cuentagotas se apuntan al mensual. Esto es lo que estoy observando en este mes o 6 semanas que llevo, que no llevo mucho, pero eso es lo que estoy viendo, que la gente, cuando le lanzas la preview del contenido y quieren ver más, se apuntan al mensual, porque yo creo que es como, bueno, te doy la opción, voy a ver, sí. claro. Y luego, y la gente un poco, yo creo que se apuntó al anual era porque, yo qué sé, pues me conoce más o tiene más, o sea, como que igual tiene otro tipo de confianza, ¿sabes? Y luego la gente que se apunta al mensual, yo entiendo que es, bueno, voy a probar que son 8 euros y si pierdo 8 euros, pues no me duele. Entonces, creo que ese es un poco el comportamiento. Pero bueno, que no tengo ni idea de si esto es caro o barato, o sea, no lo sé. No, Lo tienes hice un poco a ojo, viendo a ver otras personas. Tampoco conozco tantas newsletters de pago en España de Substack. O sea, y de no. hecho, algunas que cuestan 5 euros. Y dices, joder, es que a mí 5 euros me parece muy poco. Entonces, pues, Bueno, hay que experimentar, como siempre, ¿no? Hay que experimentar, probar y a ver qué tal funciona. Y de pronto ya tienes 30 personas pagando, que no es poca cosa. O sea, que me parece hombre, muy interesante. de 0 a 30 es claro, Claro, yo he pasado de no estoy monetizando a, bueno, pues algo por lo menos me estoy llevando. correctísimo, correctísimo. Sí, entonces esos son los números. Y además yo creo que hay un tema interesante en esto, que es que en el momento que tienes un contenido de pago, como es tu caso, creo que mentalmente cambia. Tu enfoque estratégico cambia, ¿no? Porque de repente es como que estás mirando tu funnel desde arriba, ¿no? Conseguir captar gente para que me lean y tal, y de repente cuando hay algo de pago al final, es como que cambias tu visión, te pones detrás del funnel, ¿no? Al final de todo y dices, bueno, a ver, todo esto que estoy haciendo del punto final, que es que se suscriban a mi producto de pago, todo lo que estoy haciendo para arriba, ¿no? Para captar, para fidelizar y tal, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Has notado este cambio de mentalidad? Sí, total. O sea, ya tienes como otra mentalidad en ese sentido, pero creo que también hay otra cosa que no es tan buena, que es mucho más exigente, en el sentido de con el contenido de pago y a lo mejor estoy un poco más soft con las gratuitas. Mm, Porque cuando es el de pago es como, vale, esto es una cosa que la gente está pagando por ello, tiene que ser algo como más exclusivo, de más calidad, más elaborado. O sea, como que tengo ahí en la cabeza de esto tiene que ser mejor y más. Y en la gratuita es como,
estoy más relajada. O sea, sí que he notado como ese cambio, que he subido más exigencia con lo otro y me agobia el hecho de que no sea suficiente. O sea, como que tengo la presión de que quiero hacerlo más y mejor y con lo otro es como me siento un poco más tranquila. Claro. No sé. Sientes como más el peso del síndrome del impostor, ¿no? De la responsabilidad, lo típico que aparece siempre en estos casos, más cuando estás cobrando por el Claro. contenido. Pero yo creo que es 100% normal y muchas veces aquí también hay que hacer un trabajo, ¿no? Como creador de contenidos, de decir, de un análisis un poco más frío y decir, oye, lo que estoy aportando se equipara con lo que estoy cobrando, tiene sentido, estoy aportando un valor que es equiparable a lo que estoy cobrando e intentar hacer un paso atrás y enfriar un poco esta sensación de siempre querer hacer más, ¿no? Porque sí que tendemos, los creadores de contenido somos de producto, somos gente de producto. Entonces, siempre nuestro foco está en el producto, en más, echar más madera, echar más madera, echar más madera al producto, ¿no? Y muchas veces te das cuenta con el tiempo que, bueno, que la cuestión es encontrar un producto que esté equilibrado, que responda a lo que la gente está pagando y a partir de ahí muchas veces poner esfuerzos en otras cosas, ¿no? En lo que quieras, en otras partes de tu funnel o en salir a pasear, me refiero, o sea, aprovechar mejor tu vida, ¿no? Pero que sí que muchas veces tendemos a sobreproteger el contenido, a sobrecrear, ¿no? A sobreproductizar, ¿no? Total, sí, porque de hecho yo en la de pago no solo es texto, también creo plantillas, claro, ya me vengo arriba, Claro, sí, es eso. plantillas, tal, cosas, porque después que tengo que dar más. Entonces, sí, totalmente, totalmente. Y hay veces que no tiene por qué, porque yo creo que también, y una cosa que estoy intentando es pedir feedback, mucho feedback también, porque tú nunca sabes realmente. Yo sí que miro, hay una métrica que miro, que igual es un poco friki, es cuánto, o sea, en Substack te da la opción de ordenar, y en MailChimp y en todas, cuántas veces se abren los correos. Entonces me gusta ver la gente, si hay una persona que ha abierto el correo 100 veces, pues entiendo que algo hay. O en general, si hay mucha gente que abre los correos muchas veces, pues entiendo que le está interesando y está volviendo a ver el contenido porque le ha gustado. Entonces es algo que si nadie me contesta a esto te ha gustado, pues miro eso. Pero bueno, otra cosa que voy a hacer es ser más pesada con el feedback, porque creo que es la única manera que tenemos de mejorar este tipo de cosas. 100%, muy importante. Además, porque te permite luego cargarte cosas, ¿no? Porque tú al final estás experimentando con ese producto. Tú dices, bueno, pues ahora voy a poner plantillas, ahora voy a poner unos audios, ahora voy a poner unos vídeos, ahora no sé qué tal. Y de repente, si consigues feedback, pues quizá la gente te dice, oye, Olga, que está muy bien, pero el tema de las plantillas, pues es que no me aporta nada. Y si todo el mundo te lo dice, pues al final es una tarea es algo que te puedes cargar de tu producto, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre además? Que luego vamos ampliando el producto, le vamos dando más cosas y esto tiene un efecto, dos efectos perversos, diría yo. El primero es que nos cuesta más explicar nuestro producto. Cada vez es más complicado explicarlo porque de una cosa que era muy simple al inicio, luego empieza a ser algo muy complejo y muy complejo de explicar. Y en segundo lugar pasa algo que no sé si te ha ocurrido, que es que cuando tienes suscriptores de pago, hay gente que se satura de la cantidad de contenido. Y te vas a encontrar gente que de repente se da de baja porque no llega a consumir todo lo que le das. Esto es un fenómeno que ocurre y la primera vez que te pasa se te rompe el cerebro porque dices, ¿cómo? A ver, un momento, acaba de marcharse una persona de mi suscripción porque hay demasiado contenido y no llega a consumir todo, porque no sé por qué hay determinadas personas que tienen el concepto ese de todo lo que me suelte el creador al que estoy pagando lo tengo que consumir. Y si no lo consumo, no lo estoy aprovechando y por lo tanto me voy, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay red flags que hay que tener en cuenta y el feedback es el único camino para localizar estas cosas. Buen punto. No me ha pasado porque todavía no he recibido ese feedback, pero sí que me ha pasado como usuaria. De repente estar en comunidades o cosas que es que no llego a todo, me agobio, me quito, o incluso con newsletters gratis, de gente así un poco más, newsletters un poco más complejas que dices, es que esto es demasiado, no puedo. O sea que buen punto, sí. Sí. Lo voy a tener en cuenta. Bien, o sea, creo que de la newsletter un poco hemos repasado los grandes temas. Ahora me gustaría saber también qué encaje tiene con la newsletter todo lo demás, ¿no? ¿Qué papel juega aquí el podcast? ¿Qué papel juega el canal de YouTube? Si juega un papel y sobre todo si todos van encarados a un mismo público objetivo o ahí tienes divergencias. Pues mira, el podcast lo empecé un poco antes de... A mí me ha gustado mucho siempre hablar, entrevistar y conocer gente. Entonces el podcast realmente lo empecé un poco antes que la newsletter.
pero no tenía ningún tipo de estrategia y yo no sabía que para tener un podcast y que creciese tenías que ser muy constante. O sea, en ese momento tampoco considero que hubiese tantos podcasts, entonces no tenía muchos referentes a quien seguir. Entonces empecé el podcast un poco, me apetece hacer esto, empiezo un podcast, la primera entrevista. Yo sí que quería, se llama Growth y Vida, y quería sacar como la parte de negocio, pero también la parte personal de las personas. Un poco cómo era la historia de los emprendedores, creadores y tal. Entonces sabía muy bien el tipo de persona al que quería entrevistar, pero no tenía, y en ese momento también estaba en Product Hackers y no era consciente de todo el trabajo que llevaba un podcast a nivel ejecución, de reunirte, editar, todo eso. Entonces empecé un poco así sin más y luego ya cuando dejé y fui haciendo episodios, pues igual hacía un mes 2 episodios, otro mes ninguno, un poco sin ningún tipo de constancia. Y yo me di cuenta de que eso a mí como persona no me gustaba el hecho de tener eso suelto por ahí. Y ya cuando dejé Product Hackers sí que dije, oye, pues ahora ya tengo más tiempo para poder ponerme a tope. Y empecé a hacer un podcast a la semana, o sea, a publicar un podcast a la semana, a empezar a darle visibilidad en LinkedIn todas las semanas, en Twitter a crear un hilo, o sea, ya en modo ejecución de sacar, sacar, sacar. Y lo noté muchísimo. O sea, el podcast creció un montón a nivel de escuchas, me escribía muchísima gente, o sea, los rankings se notaba que estaba mucho más arriba. Y claro, ahí dices, vale, con un podcast encima es más difícil de saber el feedback, porque una newsletter al menos tienes gente que te puede dar a reply y te contesta, pero con un podcast o te escribe alguien que realmente es muy fan tuyo o le ha gustado mucho un episodio y hace el esfuerzo de escribirte, o es muy difícil si está gustando o no, más que por las métricas. Entonces a mí eso siempre es algo que me ha frustrado, porque a mí me gusta que me digan las cosas que están bien o si están mal, pero siempre es algo que me ha costado. Sí que me di cuenta también que hay muchas personas que te escuchan que nunca te lo van a decir, que son como personas silenciosas que son súper fieles a tu contenido, pero no te dicen nada y a lo mejor luego te das cuenta por otra cosa que alguien te ha dicho o de repente te ponen en contacto con esa persona y te dice, oye, que yo te escucho siempre o me has salido en los top escuchados, tal. Entonces, bueno, pues son esas cositas que te da el podcast. Y nada, y entonces a raíz de eso fui súper constante hasta noviembre de este año o diciembre, que me rayé. Estoy un poco en crisis con el podcast. Después de haber sido totalmente constante, me he frustrado un poco. También porque ahora tengo, yo creo que un poco más de trabajo y me cuesta llegar, pero estoy un poco cansada de las entrevistas. Me he cansado a nivel de hacerlas y escucharlas. No sé si esto es una cosa común que está pasando o estoy sola en esto, pero me he Sí. cansado un poco del podcast en general. No sé. Sí, Estamos en un podcast, pero sí, no sí, sé. no, correcto, no, coincido en varias de las cosas que has comentado. De hecho, creo que uno de los problemas que tenemos es que se ha saturado un poco el formato de la entrevista en general, ¿no? Yo creo que el podcast es muy rico, hay muchas opciones de hacer cosas muy interesantes, muchos formatos diferentes, ¿no?, que puedes hacer en un podcast y al final sí que creo que lo que está saturado, cuando la gente dice es que hay muchos podcasts, yo creo que no es que haya muchos podcasts, porque si tú hurgas un poco en nichos, en formatos diferentes, hay muy poca cosa. Lo que hay mucho es de temas mainstream en entrevista. Y aquí, estas dos cosas, ¿no?, unidas, temas mainstream y entrevistas, hay un montón. Entonces ahí sí que hay un poco de sobresaturación en este sentido, ¿no? Y aquí es donde creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de intentar pensar formatos diferentes, ¿no?, que pueden impactar a nuestra audiencia de una forma más efectiva, sorprenderles y de este modo conseguir pues, cosas más alcance, en definitiva, que es lo que queremos todos, ¿no? Sí que es verdad que lo que dices, que en el podcast el feedback está muy lejos, ¿no? Porque al final la gente te está escuchando muchas veces haciendo otras cosas, te está escuchando en audio, entonces el poderte dar feedback quiere decir que tiene que parar de hacer lo que está haciendo, parar el podcast un momento, a ver, voy a buscar el móvil o el ordenador, déjame escribir, ¿dónde está Olga? A ver, ¿dónde le puedo escribir? Aquí y tal. Ostras, muy complicado. En cambio, en un newsletter la estás leyendo, le das un botón y estás respondiendo, estás dando feedback, ¿no? Y eso, el podcast tiene grandes pegas. Una de ellas es y la otra es el tema del alcance, ¿no?, que realmente es muy complicado llegar a gente nueva porque los buscadores de los reproductores son un drama, porque las categorías están copadas por los mainstream y es muy difícil que te descubran a través de allí y la verdad es que, bueno, es complicado llegar, ¿no? Ahora sí, para fidelizar, para mí es el instrumento más espectacular que hay, ¿no? Porque
por el mismo motivo, porque te están escuchando mientras hacen otras cosas, porque muchas veces estás en algo súper íntimo, ¿no? Que te están escuchando con unos auriculares a la oreja, ¿no? Y se crea una relación de confianza con el podcaster que yo creo que no pasa en otros canales. Puede ser, sí, porque a mí me ha pasado también como espectadora de, oye, es que este podcast no me lo voy a perder por nada del mundo y esta persona ya me cae bien, aunque ella no sepa quién es, Sí. pero me cae bien ya solo por este nivel de conversación que casi tienes con la persona. Sí, me gusta mucho lo del formato. Yo, de hecho, en verano tuve otra crisis con el podcast y en vez de hacer entrevistas, durante el verano hice podcast yo sola. Y realmente me gustó la experiencia porque a mí también me gusta explicar y me servía también para comunicar otras cosas, pero es verdad que tenía más alcance con entrevistas, porque al final estás cruzando audiencias de personas y obviamente se nota mucho. Y de hecho yo bueno, también depende, ahí luego también aprendes mucho de a qué audiencia llegas con diferentes creadores, porque he entrevistado a gente que tiene muchos seguidores y no ha tenido a lo mejor tanto alcance, y luego una persona que a lo mejor tiene una audiencia bien, pero tampoco es gigante y muchísimas escuchas. De hecho, la persona que más escuchas me ha dado y me sigue dando, no sé por qué, es un chico catalán, se llama Alexander Scott. No habla exactamente es emprendedor, es como de psicología y tal, pero no sé, ese chico, montonazo de escuchas me ha traído. Y Claro, no a priori nada, o sea, sí, tiene seguidores, pero no me lo esperaba. Entonces luego también aprendes mucho de eso, es guay. total. Sí, sí, Toda sí. esa parte. Porque tendrá una audiencia muy fidelizada, ¿no? Y al final, también en la entrevista, yo creo que hay un campo para recorrer, ¿no? Porque, por ejemplo, tú te escuchas How I Build This de Guy Raz, por ejemplo, que hace entrevistas a emprendedores que cuentan su historia y él le mete una parte de storytelling en medio de la entrevista, ¿no? Al final él para la entrevista, hace comentarios, y ahora hace paros, ¿no? Para la publicidad y ahora fulanito nos va a contar cómo consiguió esto, que es muy interesante, ¿no? ¡Pam! Y ahí te engancha, no es solo seguir la conversación, sino que te va soltando cliffhangers por ahí, te va situando, te va contando una historia y no deja de ser una entrevista, pero que cuenta una historia con una cierta narrativa, con lo cual en la entrevista yo creo que también hay campo para recorrer, ¿no? Y ahí tenemos que ser creativos en este sentido. Mola, sí, me mola eso que dices. O sea, me mola la idea de poder explorar otros formatos u otras cosas, porque es lo que te digo, que la newsletter me gusta divertirme y probar cosas y siento que el podcast llevo haciendo lo mismo bastante tiempo. Mm, Entonces necesito algo así. Pues sí, mira, me has dado un poco de inspiración, porque te he dicho que estaba un poco atascada y no sé si haré algo. También al vivir ahora aquí, la mayoría de la gente que he entrevistado vive en España o en Europa, el tema de la diferencia horaria para grabar entrevistas es un poco movida. mm, Entonces también eso me limita. Pero bueno, voy a pensar ideas claro. porque no creo que deje el podcast, pero sí que necesito cambiar. O sea, creo que necesito hacer cosas. Un refresh, una segunda temporada que sea distinta y ya está, ¿no? Sí, Tiene todo el sentido del mundo. sí. Sí, sí, sí. Y además, como es gratis, eso sí que es gratis, Claro. pues tengo que. Experimentar, que al final es lo que nos da vidilla como creadores y que al final también a la audiencia le puedes aportar, sorprender, incluso llegar a un punto, ¿no? En el que realmente tú no se te había ocurrido inicialmente y llegas a un producto, a un mix, ¿no? Que dices, hostia, esto tiene mucho encaje conmigo y con la audiencia también, ¿no? Y ahí solo puedes llegar ahí experimentando y probando cosas, con lo cual tiene mucho sentido aplicar la misma lógica que aplicas en el newsletter también en el podcast. Sí, también una cosa a comentar, bueno, que tú lo sabes, es que para hacer o sea, que la parte para mí más importante de un podcast es la difusión. Hmm. Entonces, tienes que estar, por lo menos yo lo que me hacía era programarme varios tweets a la semana con vídeos cortos del podcast y eso a nivel de trabajo es mucho tiempo. O sea, es mucho tiempo que realmente tampoco, no sé, a nivel de escuchas, no es fácil traquearlo. Entonces, bueno, pues o sea, como que si te quieres poner en serio con el podcast, yo si lo hago es que me pongo a full. No voy a subir un podcast a Spotify y ya está. No, me voy a crear la estrategia de difusión porque realmente es donde veo que luego funciona y para mí es Total. lo que tiene sentido. Entonces, como que eso, que es mucho trabajo un podcast, Sí, muchísimo. sí, al final totalmente de acuerdo en eso, que al final tienes que dedicar como poco el mismo esfuerzo a difundir que a producir, que este es otro defecto que tenemos los creadores, ¿no? Que como somos gente de producto, que antes lo decíamos, nos vaciamos en el contenido, ¿no? Y cuando acaba el contenido lo cuelgas, lo subes donde sea, es como, bah, ya está.
ya está el trabajo hecho. No, No, mentira. ahora queda todo. Claro, está como mucho la mitad del trabajo hecho. Entonces te queda la otra mitad, que es difundir aquello, porque es que si no, no lo va a escuchar ni tu madre, ¿no? Entonces, un poco de eso también hay que ser conscientes y a la hora de valorar esfuerzos, que es lo que estabas comentando tú, pues ser conscientes de cuál es el coste de cada cosa que decides hacer, ¿no? Y desde el punto de vista estratégico, pues intentar apoyarte en aquello que le ves más sentido para tu estrategia global, ¿no? No hacer por hacer, como siempre. Total. Sí, sí, sí. ¿Y YouTube cómo encaja en todo eso? Bueno, pues YouTube realmente lo empecé porque hubo un momento que dije, vale, ya que estoy haciendo las entrevistas en los podcasts, esto empieza con el podcast. Y ya que estoy haciendo las entrevistas, ¿por qué no aprovecho y lo subo a YouTube? Porque ya que es otro canal realmente que me puede dar escuchas. Claro, yo hago las entrevistas como estamos hablando nosotros, no es en directo. Entonces, realmente, bueno, pues a nivel de esfuerzo no me suponía mucho más y empecé a subir ahí todos los episodios a YouTube. Realmente me cuesta mucho, o sea, como que nunca he tenido un episodio o como que ha llegado a 1000 reproducciones. La mayoría siempre se me quedaban como, siento que o no sé posicionar en YouTube, que probablemente sea, o sea, eso es una posibilidad que puede ocurrir porque no soy experta en SEO en YouTube. No, nunca antes había usado YouTube, entonces siento como que no acaba de arrancar YouTube para el podcast. Entonces empecé con eso, digo, bueno, pues subo los episodios, sí que sé que, o sea, pero bueno, sí que había gente, pues igual 200, 300 escuchas, bueno, está ahí público, realmente depende un poco del episodio, que algo me daba, pero no sé, no lo consideré suficiente y hubo un momento, pero bueno, ya como en octubre, cuando ya empecé la crisis de no sé si voy a seguir, dejé de subirlos a YouTube. Y aquí a mí siempre me ha gustado también como recopilar momentos y como documentar un poco las cosas que hago. Y al venir a Nueva York, pues decidí empezar a grabar cosas aquí, un poco de la ciudad, más tipo blog, más tipo un poco también lo que hago en el día a día a nivel emprendedora y cosas así. Entonces empecé a crear vídeos de YouTube, un poco tipo blog de Te enseño Nueva York y un poco, pues eso, cómo es mi vida trabajando aquí. Y nada, entonces empecé a probar y en diciembre sí que hice una matada, que hay una cosa que se llama Vlogmas, que es durante el Adviento subes un vídeo al día. Bueno, pues estuve subiendo un vídeo a YouTube todo del 1 al 25 de diciembre. Tela. Sí, sí, Tela, sí. tela. Por eso no hice podcast también ese mes, porque es como, a Claro. ver, tengo que ver, a ver, aquí qué priorizo. Y justo ahí lancé la newsletter de pago, o sea, como que siempre estoy haciendo cosas de este estilo. Todas las noches editaba el vídeo, o sea, no veía serie ni nada, todas las noches me ponía a editar. Y sí que alcancé la barrera de los 1000 suscriptores, 1000 y pico, y dije, bueno, por lo menos esto es algo. Y también lo que tiene YouTube es que es una red social que te paga por lo menos algo por lo que haces. Entonces yo ya me quedan, creo que 300 horas para empezar a monetizar y tengo como el objetivo de por lo menos monetizar YouTube, aunque sea lo orgánico que te da YouTube, pero hacerlo. Entonces, mi plan con esta red es subir un blog a la semana y un blog, o sea, y un vídeo sobre algo específico. En plan, todavía no tengo un poco el plan de contenido, pero algo ya más, una pregunta posicionada, por así decirlo, y una cosa más tipo blog, porque luego a mí esto también me gusta a nivel personal, porque me gusta tener el recuerdo y las cosas. O si viene alguien, pues ya tengo sitios donde redirigir, de cosas que se hacen aquí en la ciudad. Entonces, bueno, pues ese es mi plan con YouTube. Pero lo agradecido que tiene YouTube es que, y luego también una cosa que me gusta es que los vídeos se quedan para siempre. Que no es como en un podcast, es muy raro que de repente, a no ser que esté muy, muy, muy bien posicionado, es muy raro que de repente alguien se escuche el podcast 15, si estamos en el podcast 90. Entonces, en YouTube no. YouTube es si un vídeo te funciona forever. Entonces, es como el esfuerzo, siento que tiene más resultados a largo plazo. Por eso quiero trabajar también ese canal. Bien, y de todo esto, entiendo que ya hemos hablado de todos los contenidos que tienes, ¿verdad? Sí, a nivel así, sí. ¿Verdad que sí? Vale. Entonces, ¿y todo esto cómo lo tienes organizado a nivel de CTAs? Es decir, cuando haces un contenido en uno de estos canales, ¿a dónde diriges? ¿Diriges a todo el mundo siempre a la newsletter o cómo lo tienes organizado? Sí, bueno, con la newsletter, como te decía, lo que tengo es como que ahí cuento todo lo que hago, entonces es como que redistribuyo las cosas que hago, las junto ahí. En YouTube redirijo a la newsletter también y eso me está yendo guay porque con Substack sí que te sale la fuente de donde te viene y sí que cada vez veo más YouTube. Y sí, redirijo ahí porque ahora mismo no tengo web.
Así que redirijo toda la newsletter. Sí, realmente es un poco captar por ahí y sí, eso estoy haciendo. No me he complicado mucho más la vida. No, correcto, correcto. Al final es tenerlo claro y tener un CTA en lugar de 500, que este es otro de los grandes problemas que tenemos como creadores, ¿no? Que empezamos a lanzar CTAs a lo loco y al final la audiencia se vuelve loca de, bueno, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Que me estás mareando, ¿no? Entonces, tenerlo claro para mí es lo primero totalmente. Vale, entonces, vamos un poco más a nivel de negocio. Ahora mismo, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? Pues sí, mis fuentes de ingresos son clientes, Ujú. clases que doy, que no, claro, no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que todo luego se retroalimenta, pero bueno, clientes, Seguro. clases y la newsletter. Diría que es eso. Vale, genial. Y entiendo que hoy en Yo día creo la que newsletter es un porcentaje mínimo, ¿no? vamos, muy, 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 muy mínimo, pero bueno, algo es. Sí, pero bueno, que sería 85, Correcto. 18, yo qué sé, o sea, 14, 1, o sea, no, ni Correcto. un 1%, no sé ni lo que es, pero vamos, muy poquito, pero o sea, la cosa es que eso suba Claro, y que siga subiendo, sí. claro, claro que sí, claro que sí. Entiendo, por lo tanto, que tu objetivo de futuro es ir ampliando, es decir, ir sustituyendo parte de los servicios, para decirlo de algún modo, por productos digitales más escalables, incluyendo la newsletter, ¿no? ¿Es eso? Claro, sí, y a lo mejor vender otro tipo de cosas también a través de la newsletter. Eso sería lo ideal, porque creo que es cuando puedes conseguir como un poco un pico más alto de facturación. De Ujú. repente vender un producto con una fecha límite o cosas así, sí que también puede estar en mi radar y a lo mejor hacer un precio especial para los que están ya suscritos. Cosas así sí que tengo como planteadas, pero claro que luego a nivel ejecución las cosas llevan bastante tiempo. Pero sí, eso sería como lo ideal, la verdad. Mm. Antes has comentado el experimento que hiciste en Gumroad, ¿no? Con esa guía de las Canarias. ¿Qué tal fue? ¿Contenta? ¿Te compensó el esfuerzo? Sí, sí me compensó porque no me acuerdo exactamente cuánto pude llegar a ganar. La puse a 10 euros, me parece que eran, porque tampoco sabía muy bien qué precio poner y puse 10 euros y a lo mejor vendí 50, 60, o sea, Bueno, sí que vendí. Y luego de repente me han entrado algunas, que no sé cómo llega la gente, pero de repente hay alguna que todavía entra y digo, oye, pues qué bien, porque Gumroad sí que no, creo que no posiciona muy bien. Entonces no sé cómo llega esa gente, igual por alguna, no lo sé. Pero sí, me pareció un experimento bueno que no sé por qué no he hecho más cosas de esas, porque siento que vender productos por tu newsletter es lo que mejor va a funcionar siempre. Entonces debería centrarme también en eso. Pero bueno, ¿ves? Me digo mucho debería como si bueno, tendría, pero bueno, como somos poco muy lo de siempre, como poco tener identificadas cosas que puedes hacer también es bueno, ¿no? Porque es huir un poco de la hoja en blanco también de decir, ostras, ¿qué hago? Bueno, si tengo cosas listadas para hacer, pues ya las iré haciendo cuando sea posible, ¿no? Y al final sí que procurar, si el objetivo como creador de contenidos es ir ampliando esa parte, ¿no? Más escalable de producto digital, pues sí, irte reservando horas como si fueras un cliente, ¿no? Para poder trabajar en las cosas tuyas, que esto es lo más complicado de todo, ¿no? Porque al final es renunciar a un pago directo de tiempo por dinero, que al final es vender servicios, para invertir en ti mismo en cosas que no sabes si realmente te van a compensar, ¿no? Y esa dualidad no es fácil. Sí, total. A ver, yo soy consciente también que muchos clientes y cosas me han entrado gracias a estas cosas. Entonces, Claro, aunque a priori no veas el dinero, no lo puedas atribuir directamente, está 100% claro que todo eso, o por lo menos leads, cosas así, 100% han entrado por ahí. Entonces, yo siento que merece la pena. Si no mereciese la pena, no lo haría. Entonces, creo que sí. Y otra cosa que iba a decir también, por si, bueno, que para monetizar, otro plan, otra cosa que sí que he hablado ya con algunas personas, que he comentado el tema de los patrocinios, que no me acaba de cuadrar, el típico patrocinio pegote, como yo le llamo, pero yo, por ejemplo, tengo una sección de recursos, entonces ahí de repente, si hay una marca o una herramienta o algo así que 100% puede encajar, ahí sí que, incluso afiliación, cosas así, sí que las haría. O sea, sí que claro. tengo planificada alguna acción de ese estilo porque siento que encaja al 100% y no va a manchar la estética de mi newsletter. Pero con cosas como muy concretas. A ese tipo de cosas sí que
es otra vía de monetizar. Si encaja al 100% con tu audiencia, sí que lo veo guay. Y eso sí que estoy hablando con algunas personas porque sí que puede haber encaje. Sí, tiene todo el sentido del mundo, siempre y cuando sea algo que encaje con tu audiencia, con tu contenido habitual y que tu audiencia no perciba como algo extraño, ¿no? Ostras, de repente, Olga, me hablas siempre de eso y de repente me sale aquí con una cosa totalmente distinta. Es Sí, es buscar que muy haya guay. ese encaje. Sí, Justo. sí, sí, que sea fluido y haya un buen encaje. Muy bien, Olga, pues ya vamos terminando. Me gustaría, para terminar, volver un poco a la palabra growth que hablábamos al principio, ¿no? ¿Tú crees que hay cosas como creadores de contenido, tú crees que hay cosas del growth que podamos aplicar a nuestro propio trabajo y a nuestra propia creación de contenidos? Yo creo que todo, sí. Realmente lo que tú has dicho, si los creadores de contenido somos un producto, al final nuestro producto se basa en experimentar. Y yo considero que he hecho un montón de experimentos que me han permitido validar o no algunas cosas que tenía en la cabeza. El tema por ejemplo, el tema del precio, si de repente pues decides cambiar tu pricing si tienes una de pago. Es que el propio hecho de cambiar tu newsletter de free a hacer como un freemium, para mí es otro experimento. O sea, es como, yo creo que growth para mí es la mentalidad de estar cambiando cosas en tu producto y hacer acciones que te permitan ver resultados. Entonces, para mí, de hecho, es que es necesario que si tienes un contenido o un producto digital tuyo, tienes que hacerlo. De hecho, por ejemplo, es que ahora mismo YouTube, creo, bueno, llevan diciéndolo tiempo que ya no sé cuándo va a ser verdad, pero que van a permitir ya de por sí que tú puedas hacer un A/B testing dentro de la Sí, portada de YouTube. sí. Entonces, eso ya de por sí va a ser un experimento que vas a poder validar súper rápido. Entonces, yo creo que está muy estrechamente relacionado, o sea, que es necesario experimentar. Y lo bueno de los contenidos versus otro producto, versus experimentar en una web, es que el resultado lo ves relativamente rápido, porque tú envías una newsletter y al día siguiente ya puedes saber si eso ha funcionado o no. Tú con un experimento en una web, si no tienes tráfico, te puedes tirar 2 semanas para ver si ha funcionado. Entonces, a nivel de creadores de contenido tenemos la facilidad de que podemos validar cosas bastante rápido. Entonces, eso está guay. Sí, sí, total. Y el coste de inversión de ese experimento puede ser relativamente bajo, ¿no? Porque al final tenemos un montón de herramientas que nos facilitan probar y hacer cosas, ¿no? Que quizá tiempo atrás sí que tenías que hacer un desarrollo a medida o tenías que... Ahí se complicaba el asunto. Pero ahora tenemos un montón de herramientas a nuestro abasto para, oye, he pensado en esto, pues voy a probar, ¿no? Al final le inviertes un tiempo tuyo, una tarde, y con eso tienes suficiente para probar y a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, me interesa mucho y creo que tenemos que hacer ese camino hacia más la experimentación y alejarnos un poco más del tema del producto que hablábamos antes, ¿no? Que es, sí, tiene que haber un producto, pero no pongamos solo el foco en el producto o dejemos que el producto se haga con la experimentación, en lugar de pensar estar en nuestra cueva ahí encerrados, que es donde estamos cómodos, ¿no? Y voy a diseñar el producto perfecto, porque esto es muy complicado. En cambio, si nos dejamos un poco guiar más por la experimentación, probar cosas, ¿no? Ponernos retos constantemente, pues es mucho más fácil que acabemos encontrando un producto que realmente resuene con nosotros como creadores y con la audiencia, ¿no? Y eso es un cambio de mentalidad que creo que es necesario como creadores de contenido. Sí, muchas veces no te llevan ni diseño ni nada. O sea, si tú, por ejemplo, en una Claro. newsletter pides o pones varios enlaces, ya puedes ver un poco tal, puedes pedir que te contesten, o sea, como que tienes muy accesible poder validar cosas muy rápido. Entonces, sí, totalmente, hay que ir hacia eso y mira, me ha servido esta charla para estar motivada a probar más cosas y, quién sabe, con el podcast, ver qué pasa. Qué Ya bien, te... qué bien. Lo celebro, sí, ya nos contarás, ya nos contarás. Pues Olga, mil gracias por tu tiempo, por haberte pasado por aquí. La verdad es que ha sido una charla súper divertida y hemos aprendido un montón de cosas, así que te lo agradezco un montón. Bueno, a ti muchas gracias porque me hace mucha ilusión estar aquí en Mumbler, que también soy muy fan. Así que mil gracias a ti y espero que haber aportado algo a la audiencia. Sin duda. Un abrazo, vamos charlando. Vale, chao. Chao.